Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video trabajaremos en las enfermedades producidas por bacterias. Y para comenzar me parece importante que definamos dos tipos de conceptos. Comencemos con ¿a qué se considera bacteria patógena? Y bacteria patógena va a ser aquella que pueda provocar una enfermedad en un huésped. Entonces, una vez que genera esa enfermedad, va a tener distinto grado de patogenicidad. Y patogenicidad se describe como la capacidad que tiene una bacteria para poder causar una enfermedad. Ahora bien, las bacterias pueden causar enfermedades y principalmente se van a dar dos tipos de mecanismos. Uno se lo denomina invasividad. Entonces, cuando hablemos de invasividad en una bacteria, vamos a estar hablando de la habilidad que tiene esa bacteria para proliferar en un huésped. ¿Sí? O sea, una bacteria va a ser invasiva siempre y cuando tenga la habilidad de poder invadir a ese huésped, de parasitar a ese huésped. Y toxicidad va a ser la habilidad que tenga una bacteria para producir sustancias químicas. Y cuando hablamos de sustancias químicas, en general estamos mencionando a las toxinas. Y esas toxinas pueden generar en el organismo huésped, en el organismo hospedero, daños en el tejido. Pero ahora nos surge la pregunta, ¿es el único mecanismo que utiliza la bacteria? ¿Utiliza uno u otro? En general pueden utilizar uno u otro, incluso pueden utilizar los dos mecanismos para poder llegar a su huésped, ¿sí? Para poder producir esa enfermedad además de llegar a su huésped. Y las bacterias pueden ser patógenas para los organismos eucariontes, con lo cual trae una gran importancia no solo en la salud pública, sino también en el campo económico. Si recordamos de videos anteriores, habíamos mencionado que son pocas las especies bacterianas que son patógenas, pero aquellas que sí lo son, y sobre todo involucran la actividad humana, van a ser de gran importancia para los distintos campos de trabajo. La mayoría de las enfermedades bacterianas también se las conocen como enfermedades infecciosas o contagiosas. ¿Por qué? Se diseminan con gran facilidad entre una población. Y existen varias formas por las cuales se transmiten estas y otras enfermedades producidas por organismos en general. Y pueden ser transmitidas por alimentos o agua, por aerosoles, por picadura o mordedura, por contacto directo con el ser infectado o por el contacto con objetos inanimados contaminados. Describamos cada una de ellas para tener mayor claridad en el tema. Y enfermedad transmitida por contaminación, en general es la materia fecal de un huésped contaminado o infectado, llega al agua o los alimentos o a objetos. Y generalmente ese tipo de bacterias se alojan en el tracto gastrointestinal y llegan al huésped por la contaminación de ese alimento o agua con materia fecal. La mayoría de las cuales son inofensivas y existen algunas bacterias que pueden provocar la muerte de su hospedero.
No es lo típico, pero pueden surgir casos en los cuales provoquen la muerte de su hospedero. Ejemplos para este tipo de enfermedades o ejemplos de bacterias que generen este tipo de enfermedades, para los humanos podemos encontrar el cólera, va a ser la enfermedad generada por el vibrio transmisor de esta enfermedad, y otra enfermedad va a ser la gastroenteritis, entre otras. Cuando hablamos de enfermedades transmitidas por el aire, o sea, aerosoles, en este caso los agentes patógenos son transmitidos de un huésped a otro por gotitas microscópicas de saliva. Y un ejemplo de ese tipo de transmisión es la tuberculosis. Si, por ejemplo, nosotros estamos en el colectivo y una persona con tuberculosis estornuda y nosotros justo estamos cerca y lo estamos mirando, si alguna de esas gotitas de agua contaminadas con la bacteria nos llegan a nosotros a través de el contacto directo con los ojos o a través de la llegada hacia la boca, vamos a poder infectarnos. Otro tipo de enfermedades son las transmitidas por contacto directo, y en este caso la puerta de acceso va a ser la piel o también membranas mucosas. En esta se incluyen, la podemos clasificar en dos partes. De vía sexual vamos a tener la gonorrea, vamos a tener sífilis, pero también podemos tener antrax o brucelosis. Continuemos. Las enfermedades transmitidas por vectores van a ser aquellas enfermedades que, un ejemplo, por ejemplo, me parece que es importante trabajar el ejemplo, es el de Yersinia pestis. Esta bacteria va a estar en una pulga, puede estar en una pulga, no es que están en todas las pulgas, y esta pulga de rata puede ser que infecte a este roedor. Si nosotros estamos en un ambiente conviviendo con ratas infectadas, es muy probable que nos llegue a contagiar. Entonces, en este caso, la bacteria que estaba en este invertebrado va a llegar al humano. En este caso se habla de una enfermedad de transmisión zoonótica o vectorial también, ¿sí? Es decir, que llega la enfermedad, en este caso el parásito, llega a infectar a un hospedero a través de otro tipo de hospedero intermediario, ¿sí? Y para finalizar, es importante definir qué son las enfermedades producidas por toxinas bacterianas. Las enfermedades producidas por toxinas bacterianas, un ejemplo de estas son las causadas por Clostridium botulinum, y básicamente se contraen por ingesta de alimentos. Uno podría decir, bueno, pero entonces sería una enfermedad transmitida por contaminación de materia fecal en alimentos o en agua. No, en realidad la contaminación va a estar generada por la liberación de toxinas que libera esa bacteria en ese alimento. Y estas enfermedades pueden provocar, en este caso de Clostridium, la enfermedad conocida como botulismo. Lo que nos tiene que quedar claro en este video es que la única forma de contagio es por la ingesta de alimentos contaminados por la toxina que liberan esas bacterias. A modo de resumen, es importante que tengamos en cuenta, cuando se habla de bacterias patógenas, estamos hablando de bacterias que pueden provocar enfermedad en un hospedero. Cuando hablamos de patogenicidad, estamos hablando de la capacidad que tiene esa bacteria para causar enfermedades, que pueden utilizar dos tipos de mecanismos, uno es invasividad, el otro es toxicidad. Puede ser que encontremos bacterias que utilicen uno u otro o inclusive ambos, y que depende el tipo de enfermedad, cómo llega al hospedero esa enfermedad, podemos clasificarlas en enfermedad transmitida por contaminación fecal a alimentos o agua, enfermedades transmitidas por el aire, enfermedades transmitidas por contacto directo, enfermedades transmitidas por vectores o enfermedades producidas por toxinas bacterianas.
Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.